códigos y sus relaciones. En medida que el país empeorará, seguirá igual o mejorará, y de la misma manera con Capriles, solo por dar un detalle metodológico, para evitar que eso tenga sesgo, uno lo que hace es que circula la pregunta, es decir, no pones siempre a Hugo Chávez o a Enrique Capriles en la primera pregunta, sino que se van cambiando. Resulta que en esta última medición, el 55.9 dice que el país mejorará si las elecciones las gana Hugo Chávez, y el 21% dice que el país empeorará, si tomamos solo los valores extremos. En el caso de Capriles, si Capriles ganará las elecciones, el 28.7 dice que el país mejorará y el 44.6 dice que el país empeorará. Bueno, luego están las categorías de ser igual, depende. Por motivos de la presentación y de cumplir un poco con el tiempo, voy a ubicarme básicamente en los valores más extremos, que obviamente son los valores que dan una indicación de, en ese contexto que correlaciona con modelos o escenarios de intención de voto. Esas son las variables que le permiten a uno ir después haciendo análisis de correspondencia, segmentación de los datos, todo ese análisis es lo que le permite a uno ir construyendo el escenario de cara al 7 de octubre. Sigamos con el tema de esto de percepciones de futuro. Ahora, ha habido un tema que se ha discutido mucho, que es cómo la evaluación de la gestión del gobierno. Se ha discutido mucho en el sentido de si la evaluación de esa gestión responde exclusivamente a unas características del liderazgo del presidente Chávez, o si en efecto tiene algún asidero en términos de la valoración concreta que hacen los ciudadanos de las políticas, de los programas. Bueno, como siempre, hay una mezcla de varias cosas, y en esta medición en particular, dados los acontecimientos ocurridos en Amuay y el tema de la lluvia, decidimos escoger 7 programas o acciones del gobierno, algunas de ellas muy emblemáticas, otras muy en el contexto, en tanto que habían ocurrido en ese momento. El tema de la atención del gobierno, el accidente de la refinería de Amuay, y el tema de la atención del gobierno a las emergencias generadas por las lluvias, e incluso una que también está dentro del contexto de lo de Amuay, que es el manejo de la industria petrolera en términos generales. Y le pedimos a los ciudadanos que en una escala de 1 a 6 le asignara una calificación a cada una de esas, a la misión Barrio Adentro, al combate a la inseguridad, a la gran misión Vivienda Venezuela, a cada una de ellas, ya no solo la evaluación general, sino en términos de lo concreto. Le asignara un valor, una calificación del 1 al 6, donde 1 era una calificación pésima y 6 era una calificación excelente. Y ese fue el resultado en una escala de ese estilo. Lo que uno puede hacer en esa escala es ordenarla como 2 sectores. Obviamente quien lo califica del 1 al 3 está pensando en una evaluación negativa, quien lo coloca del 4 al 6 está pensando en una evaluación positiva. Y el resultado que nos dio fue este. El 33% de los venezolanos reprueban, por llamarlo de esa manera, la gestión del gobierno de la misión Barrio Adentro, pero el 67% la aprueba. En el tema del combate a la inseguridad, el 76% lo reprueba y el 24% lo aprueba. Y si vemos, digamos, lo esencial que queríamos ver en este momento, cuando presentamos el PRI electoral en marzo, dijimos que íbamos a evaluar algunas cosas del contexto de la campaña, de eventos de la campaña, pues tenemos que la calificación en la atención del gobierno al accidente de la refinería de Amuay es 36 lo reprueba, 64 lo aprueba. Y con el tema de las lluvias, 33 lo reprueba y 67 lo aprueba. Pero además, como eso es una escala de 1 a 6, uno puede hacer un ejercicio solo, porque hay toda una discusión, evidentemente es una escala de orden, lo que es una escala intervalar, si uno puede o no aproximarla. Una cosa es saber cuando uno le pregunta a la gente que ordene algo entre alto y bajo, la diferencia es muy fácil ordenarlo entre alto y bajo. El problema es cuánto es la diferencia que piensa el ciudadano. Como estamos usando una escala que le dijimos a la gente, que es una escala de notas, por cierto, cosa que se ha usado mucho en Venezuela en los estudios de opinión y que los ciudadanos manejan bastante bien, por esa razón nos permitimos, a raíz de eso, agarrar esas mismas 7, bueno, y hacer simplemente un promedio, pues como hacen los niños en el colegio, ¿no? Y encontramos en una escala de 1 a 6, el punto medio es 3.5, y si uno saca el promedio de esas evaluaciones que hicieron los ciudadanos, encuentra que la gran misión vivienda en esa escala de 1 a 6 es 4.6, que es muy alta. Piensen en una de 1 a 20 y hagan una transformación, y ahí estamos hablando algo así como de un 15. Bueno, imagínense un grupo de estudiantes, un salón de clase que tenga por promedio 15, es un promedio alto. Bueno, y así aparecen todas.
y aquí están colocadas en el orden en términos de la más positiva a la más negativa. Y por supuesto, aquí aparece el gobierno con una calificación de 2.3 en el combate a la inseguridad. ¿Qué queremos con esto? Queríamos primero hacer una evaluación en términos de lo concreto de la gestión del gobierno. Y si ven, las cosas tienen que ver con la gestión del gobierno, política y programa. Y luego hicimos la clásica pregunta, ¿no? Es decir, en términos generales ahora, eso ya es más una percepción más global que simplemente la contratación contra elementos más concretos. ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno? Bueno, y usamos precisamente la escala de excelente, buena, regular hacia mala, mala y pésima, que también es una escala de orden que tiene exactamente los mismos 6 puntos. Por eso usamos la anterior de esa manera. Y encontramos que el 67.8 se ubica entre excelente, buena y regular hacia buena. Y el 30.4 entre regular hacia mala, mala y pésima. Y después, esto que está aquí es solo un elemento para comparar y ver que en efecto la evaluación de una gestión tiene distintas vertientes. Esto que está aquí, esto que está aquí, lo que hicimos es comparar, mire, usando las políticas, usando esto que está aquí, usando los términos, los programas concretos, las políticas concretas, el promedio de aprobación de eso es del 61.3. Y el promedio de reprobación es del 38.7, 61.3 lo aprueban, 38.7 lo reprueban. Cuando uno compara esto, que es la evaluación de la gestión del gobierno, en términos de 7 indicadores nada más, podrían usarse 10, 15, 20, pero obviamente hay que escoger algunos. Y ahí fueron, insisto, escogidos algunos por razones incluso de contexto. Cuando uno compara este 61.3 contra este 67.8, dice, ah caramba, pero en efecto la evaluación de la gestión del presidente como tal sale mejor evaluado que la evaluación en términos de lo concreto de su propia gestión. Eso era algo perfectamente esperado, en el sentido de que eso refuerza otras mediciones que hemos hecho en el sentido de la aprobación del liderazgo del presidente. Es decir, su gestión tiene, o la evaluación de su gestión como presidente tiene el plus de la aceptación que tiene su liderazgo. Esto también es una variable de evaluación. Pero luego empezamos a entrar, esto cuando dice aquí 9 de agosto es porque estas láminas pertenecen a nuestra presentación, a nuestro estudio del 9 de agosto, no a este último. Quisimos incluirla porque esto es, ya no son variables de percepción nada más, o no son variables de evaluación, aquí ya son variables de calificación en términos de cualidades o actitudes que los ciudadanos le asignan o distribuyen, porque los pusimos a comparar, entre el presidente Chávez y el candidato Capriles. Por cierto, estas frases que están aquí, algunas de ellas las usamos en el 2006, concretamente estas dos las usamos en el 2006 y ahí están los resultados de esos estudios del 2006 y cómo correlacionan con la predisposición a votar. Y esas frases las encontramos en nuestros estudios cualitativos, es decir, no es que se nos ocurren en esa dimensión, sino a partir de los cualitativos empezamos, como correctamente decía Schemmel, a partir de lo cualitativo uno intenta construir indicadores, los construye y luego hace un estudio cuantitativo. Y escogimos en el 9 de agosto, está la medición del 9 de agosto, hay 4 que las medimos en distintos momentos también. Presenté las últimas aquí. Sus propuestas incluyen a todos los venezolanos, es un líder que genera esperanza, cómo comparan los ciudadanos, a quién describe mejor cada una de estas frases, si a Chávez o a Capriles. Las otras dos se preocupa por los problemas de la gente y tiene un proyecto de desarrollo del país. Por cierto, esta última es de los últimos 7, 8 meses en los estudios cualitativos. Esto no lo teníamos en el 2006, por ejemplo. Nunca nos apareció el tema de un proyecto, ahora sí apareció. Es cierto que estas dos sí las usamos y aparecieron en el 2006, el tema, si sus propuestas incluyen, y estoy hablando de las propuestas, y sí genera esperanza. Bueno, eso es lo que nos da los resultados que en promedio, cuando ponemos a los ciudadanos a comparar, cerca de un 60% le asigna esas cualidades, atributos, características, condiciones a Hugo Chávez y en promedio un 32% a Capriles. Eso por supuesto no es intención de voto, pero de la misma manera que evaluación de gestión no es de manera directa intención de voto, de la misma manera que percepción positiva de futuro no es obviamente intención de voto, pero todo comportamiento electoral, por eso yo siempre decía muchísimas veces en mis clases, porque usted no va a ver ninguna encuesta de carácter político que le pregunten a la gente de qué color de medias usa. Pues eso lo podríamos preguntar a la gente. Ahora, conceptualmente, ¿en qué modelo teórico voy yo a ver si el color de la media tiene alguna correlación con el comportamiento electoral?
Bueno, dificulto, hasta ahora no conozco ningún modelo teórico que haya logrado semejante nivel de demostración. A lo mejor existe, pero en este momento no hay. Entonces nadie va a preguntar en una encuesta de qué color de media usa usted, ¿no? O si se peina del lado izquierdo o del lado derecho. Obviamente la construcción de un cuestionario supone una conceptualización. Y vuelvo a insistir, y esa conceptualización tiene que ver con las categorías de análisis que se usan. Y las categorías de análisis no son ahistóricas. Si no son las mismas con el tiempo, y si estamos aceptando, que creo que eso lo aceptamos todos, que a partir del 99 este país cambió, y estamos aceptando que cambió, entre otras cosas, el nivel de conciencia, los códigos de interpretación, una sociedad que se repolitizó, pues evidentemente eso supone una reflexión profunda. Hay un escenario claro de victoria para el presidente Chávez. Conclusión número 1. Conclusión número 2, lo que va a definir estas 3 semanas es de cuánto... qué es lo que va a operar al final en términos de cuál de las dos opciones tendrá mayor capacidad de concretar eso que está ahí en términos de intención de voto, predisposición, valoraciones, evaluaciones, la capacidad de concretarlo electoralmente el 7 de octubre, porque evidentemente las elecciones no se ganan ni se pierden con encuestas, se ganan o se pierden con voto. Entonces lo único que para mí está por definir es ese rango, ese tamaño. Parece que está en el entorno de 18 a 20, es lo que diríamos con los datos que tenemos ahora. ¿Podrá crecer o podrá disminuir? Eso dependerá de estas 3 últimas semanas. En el caso nuestro, presentaremos nuestro escenario más probable final ya el último día, en las 2 últimas mediciones, que una estamos corriendo en este momento, tenemos otra encuesta por hogares corriendo y tenemos el 10º CLI electoral por entregar al final de este mes. Muchísimas gracias.